fan de las canciones viejas y del merengue, Sí. que me haga el favor de hacerme llegar la letra y la música de algo que no encuentro. ¿De cuál? De algo que estuvo de moda en los años 50 y que decía: dile a Catalina que te compre un guayo, que la yuca se está pasando. Eso lo hizo de nuevo Richie Ricardo en los 80. Claro que Sí. sí. Pues hay que buscarlo. Pasa que como él era muy urgente. ronco, no se entendía la letra, pero, No, pero hay que buscar el original. Sí. Cuando viene a verlo sorprende el máster y lo tiene. Si no, el mate está en otra cosa, lo que está en pelota. Adelante, sigue. Decirles, bueno, continuar diciéndoles que Cerdo Centro en la 27 con privada, además de la comida empresarial, tiene muchas otras cosas deliciosas a su disposición. Queremos decirles también que Natrafen Plus es el producto que acaba con los dolores. Natrafen Plus en todas las farmacias es producto de disfármaco, antiinflamatorio, antipirético y analgésico. Natrafen Plus. Ahora sí continuamos, doctor. Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Wilson Gómez. El doctor Wilson Gómez, a pesar de que es uno de los jueces del Tribunal Constitucional, el país y el sector que él se ha manejado, que es el derecho, lo recuerda como el gran organizador del registro de títulos en la República Dominicana. Pasó por ahí y dio pasos que uno hace que recuerde, que hace que uno recuerde al doctor Wilson Gómez como el gran organizador del registro de inmobiliario en la República Dominicana. Vamos a darle la bienvenida y vamos a tratar aquellas cosas que ustedes deben de entender, que un juez del Tribunal Constitucional es muy difícil de conversar con él por lo siguiente. La ley no le permite opinar sobre cosas que eventualmente lleguen a esa instancia. Y en República Dominicana el Tribunal Constitucional se ha convertido en una última instancia donde hasta las sentencias de la Suprema Corte van al Tribunal Constitucional, que para mí, que no soy abogado, lo han convertido en una especie de suprasuprema. Le damos la bienvenida al doctor Wilson Gómez y queremos volver a repetir de que no quisiéramos inhabilitarlo preguntándole temas que eventualmente lleguen a la Suprema. Pero vamos a entonces agradecerle y a dejar que él nos explique esas limitaciones que hacen que los jueces solamente puedan hablar por sentencia e impartir clases en aulas universitarias. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. De verdad que me siento honrado al participar en el programa con este distinguido elenco. Y realmente es así. El juez se limita en lo que tiene que ver con la emisión de opiniones, por cuanto tiene que reservarse para la eventualidad de que un caso importante pueda llegar a su ámbito. En el caso de nosotros, los jueces del Tribunal Constitucional, no es posible la recusación, pero sí, por cuestiones de ética, si uno se ve comprometido o ha tenido una experiencia con un caso que llega al tribunal, pues tiene que inhibirse, es lo lógico. Y entonces hay mucha sensibilidad alrededor de los temas. Y como usted ha dicho, hay una especie de utilidad práctica del derecho y hay una tendencia muy señalada a llegar al Tribunal Constitucional, ya sea por vía de una revisión de una decisión de amparo emitida por un tribunal de la República, o ya sea a través de la revisión de una decisión jurisdiccional que tiene autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, en ese orden, uno guarda una línea de prudencia para preservar su participación en un tema que muchas veces es técnico, muy técnico,
y es importante la participación de uno que otro juez. Definitivamente, doctor, que el Tribunal Constitucional juega un rol fundamental para la construcción de un Estado social, democrático y de derecho como establece la Constitución. Ustedes, como cuerpo, han estado haciendo esfuerzo por divulgar en la sociedad el conocimiento de la Constitución, de cara a la construcción de una ciudadanía capaz, educada, en términos de conocer cuáles son sus deberes y sus derechos. ¿Usted cree que estamos institucionalmente capacitados para tener una ciudadanía demandante de derechos y deberes, de conocer lo que le corresponde? Mire, parece mentira. El pueblo dominicano, aún con las limitaciones que se les reconocen a las masas, sin embargo, siempre ha evidenciado posiciones y actitudes de conciencia. Aquí se ha cambiado el sistema de votación. Ustedes recuerdan los colegios cerrados. Había una preocupación grande que la gente no supiera que se iban a anular una serie de sufragios como consecuencia del ejercicio incorrecto de ese derecho. No pasó nada, el pueblo asimiló. Y es un pueblo muy inteligente, muy hábil. Y efectivamente, nosotros tenemos en el Tribunal Constitucional recursos de amparo que han sido interpuestos a partir de acciones previas de ese orden. Ustedes saben que nosotros el amparo hacemos las revisiones, ¿verdad?, a través de recursos, que es una especie de apelación de las decisiones de amparo de los tribunales del Poder Judicial. Y efectivamente, entre esos casos tenemos campesinos, parceleros, que han visto afectado su derecho, porque una administración local del IAD, del Instituto Agrario Dominicano, ha querido restringirle lo que es su parcela y dividirla o subdividirla o hacerla compartir con otro. Y ese campesino ha recurrido a las vías correspondientes y ha llegado al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha decidido, bueno, esa persona tenía vocación para hacer explotación exitosa y de hecho la ha producido de esa parcela. En vez de restringirle, el IAD ha debido darle más tierra porque él ha explotado exitosamente conforme a lo que establece la ley. Y efectivamente el tribunal ha reconocido su derecho, ha dicho, bueno, mire, como esta persona tiene el mérito de haber hecho una explotación correcta, un uso correcto de la parcela, lejos de restringirle el derecho, de disminuirle la cantidad de tareas asignadas, cuanto se impone es otorgarle más en el caso de pertinencia y de que sea posible, pero además, cuanto tiene que hacer el IAD es regularizar y otorgarle su título a ese ciudadano por cuanto ya tiene una vocación probada de dedicación a la tierra y de particularmente poner a producir la misma, que es el propósito esencial de reforma agraria. Doctor Gómez, mire, los que no somos abogados y tenemos cierta edad, hemos ido escuchando en el transcurso de nuestra vida una serie de expresiones que usted nos puede ayudar a colocarla en su justo lugar. Por ejemplo, el valor de la tierra desde el punto de vista social. La tierra es de quien la trabaja. La cantidad de guerras que se han llevado en la historia de la humanidad por asuntos de tierra. El hombre y la tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. Hasta bíblico es el tema. ¿Qué porcentaje de problemas o litis judiciales se originan en ese problema que se llama la tierra, doctor? El porcentaje es alto. Muy alto. Muy alto, sí. Pero que todo gira alrededor de eso. O sea, Henry George, por ejemplo, desarrolla su tesis y su trabajo en base al valor de la tierra y dice que eso es determinante. Y más recientemente, este peruano, Nando de Soto,
hace un desarrollo también de una tesis interesante en lo que tiene que ver con la tierra, su influencia y su control. Él termina diciendo, mira, si a la gente se le da tierra y se le pone a producir, los problemas sociales aminoran, porque esa persona comienza a tener un interés particular y una razón de trabajo. Sí, doctor, pero se dice que el sistema ideal es el socialismo. Y el socialismo le daba un tratamiento diferente a la tierra, sobre todo que la tierra no es de nadie, es del Estado. Así es. Entonces, el tema es justamente el derecho a propiedad versus la tierra es del que la trabaja. Exacto. ¿Cómo uno puede conjugar esos dos elementos sin que yo mismo dude si yo soy socialista o soy capitalista? Efectivamente. Fíjese que no solo en el socialismo, aún en el capitalismo hay sistemas. Hay limitantes. Claro, pero además Hay propiedad social. hay siempre la posibilidad de materialización y realización de la gente a través de la explotación de la tierra. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos una dualidad de sistema de registro. Hay uno que es el sistema ministerial francés, lo que conocemos como conservaduría de hipotecas. Hay otro que es el registro inmobiliario que conocemos, que no es más que el sistema Torrens. En el primer caso del sistema ministerial francés, son esos inmuebles que todavía no se han incorporado al sistema Torrens, no tienen saneamiento. Entonces se tiene un régimen. Eso es de quien la trabaja. O sea, el que está en posesión de la tierra es el dueño de esa tierra. Ese es el principio. Si esa persona entonces reúne las condiciones que exige la ley, una posesión pacífica, de buena fe, de manera pública o notoria, por un tiempo considerable, que puede variar según circunstancias y de acuerdo al Código Civil, de 5 a 20 años, según circunstancias, bueno, pues esa persona va ante el juez y el juez termina acreditándole la titularidad. Cuando va a hacer saneamiento, entonces se produce lo que los abogados conocen como usucapión o prescripción adquisitiva. Como yo he estado explotando esa tierra legítimamente, sin ser molestado por nadie, hago prueba de todo esto y efectivamente el Estado entonces otorga un certificado de Entonces título. puede ser que un juez de tierras o un juez de alzar, esos que juzgan sentencia, puede ser que aplique una ley con la que él no esté de acuerdo. Bueno, es que... De que uno diga, por ejemplo, ¿cómo era al principio? El terreno baldío, Sí. los peregrinos, el que más lejos llegue y el que más tierra cerca. Sí. Pero si el origen era espúreo, ¿la propiedad actual es legal? Ahí está la cuestión. Tiene que producirse eso en un marco donde no haya duda, y por eso se dice de buena fe, legítimo titular, o sea, con una posesión señalada. Lo que pasa es que desafortunadamente ha habido un descuido con la cuestión de la tierra en el país, como consecuencia de una parte desconocimiento, ¿verdad? Y otra parte complacencia, porque un juez que va a hacer un saneamiento, que participe en un saneamiento, ese individuo que quiere hacerse titular de derecho, el juez tiene que ver los alcances de una posesión. ¿Hasta dónde esta persona tiene la posesión? Como para asumir el control de una cantidad de tierra que en su vida no va a poder caminar. No va a llegar nunca al final de esa propiedad que ha reclamado. Entonces, ha faltado ese sentido de responsabilidad, esa rectitud de conciencia de ese juez para establecer, mire, razonablemente, usted puede ser titular de derecho hasta aquí, porque los colindantes lo identifican, pero por aquí nadie lo identifica a usted como titular de derecho. Sí, por eso es que la justicia, cuando hay un litigio o un deslinde, cita esos elementos. Ahora, que pero eso ya con el sistema. Pero justamente para nosotros concretizar y tener una buena lección de una participación que ni va a ser única, pero tampoco puede ser muy a menudo. Doctor,
A partir del año en que se modificó básicamente la primera reforma constitucional, vino el nombramiento del Consejo de la Magistratura, el asunto inmobiliario fue también revisado. ¿Cuáles fueron los avances que nosotros hemos tenido en República Dominicana de lo viejo con lo que tenía que ser? Y si hemos logrado llegar lejos o si todavía estamos por hacer muchas cosas. Me refiero a la reforma del registro inmobiliario. Sí, le termino la idea anterior, Sí. porque hablé del sistema ministerial francés y no agoté los relativos Sí. para edificar a la teleaudiencia. Ese sistema ministerial francés es cada día menos útil por el hecho de que la gente lo que procura es entrar al otro sistema. Y cuando se produce el saneamiento, lo que hay es una especie de mutación de ese sistema inseguro a un sistema más seguro que el sistema Torrens, que como Doctor, usted sabe... un paréntesis. Entonces, Sigue siendo- la carta constancia era del sistema viejo. No, Es nuevo. no. ¿Sigue habiendo terreno comunero para Sí, aplicar a ese sí, procedimiento ministerial francés? Sí, sí, todavía hay terreno comunero. En un porcentaje Bajo. que no supere el 18% de la totalidad de la tierra, aproximadamente. Pero un 18 es mucho. Es mucho, por eso tiene todavía utilidad práctica. Mire, ese sistema ministerial francés viene a nosotros como consecuencia de la siempre grosera intervención norteamericana del 16 al 24. En el 20, los norteamericanos introducen el sistema al país. ¿Para qué? ¿Para ayudar a los dominicanos? No, para El ellos Torrens. asumir, Torrens, para ellos asumir el control de importantes extensiones superficiales. Caso específico, terrenos cañeros, llanuras. Y ahí está como referencia y ejemplo todavía que subsiste Central Romana, ¿verdad? O sea, esas tierras. Eso pasaba con Barahona, con Montellano, con todas esas tierras cañeras, San Pedro de Macorís. En fin, bueno, pero ese sistema, que es australiano, es un sistema todavía hoy retenido como uno de los mejores sistemas de registro de propiedad, sino el mejor. Es un sistema que concentra en manos del Estado el control de la propiedad inmobiliaria. Es un sistema de fuerte eficacia registral que se reputa que es exacto lo que publicita, siempre y cuando no haya la mala fe, ¿verdad? El fraude o la cuestión esta de la revisión por causa de fraude y, además de eso, la revisión por causa de error material. Sobre esa base se erige esa edificación que es el sistema registral nuestro, que debo decirle que es el único en América Latina y que es un sistema, el único sistema que concentra los órganos especializados en la materia inmobiliaria es este sistema. O sea, usted no va a encontrar ni en Francia, ni en España, ni en América Latina un sistema que concentre en sus manos los registros de la propiedad, los tribunales especializados inmobiliarios, que es un lujo, ¿verdad?, de los dominicanos, y un órgano técnico como la Dirección General o Nacional de Mensuras Catastrales. O sea, esos órganos están dispersos en todos los sistemas de registro. Pero la seguridad nuestra es tal que aquí no han podido exitosamente establecerse las casas aseguradoras de títulos. Usted va a encontrar en cualquier país de América Latina letreros que dicen esta casa no se vende, no se alquila, Sí. no hay arrendamiento de larga duración o enfiteusis, no hay permuta con respecto a ella, cualquier cosa llame hasta el teléfono. Por los niveles de inseguridad de otros sistemas que son declarativos. Ya. Este es un sistema constitutivo donde el derecho se constituye en el registro y hasta que la gente no inscribe su derecho en el registro, el mismo no existe. Ha sido el descuido del Estado dominicano. Por eso usted va a encontrar que se habla ahora de Valle Nuevo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es el problema? La conducta permanente del Estado, que con frecuencia paga
y lamentablemente no se asume la responsabilidad de procurar. La toma. Claro, no solo eso, la transferencia. Porque no es tan importante la toma como la transferencia. Hasta que no se transfiere, no se constituye el derecho. Se pierde eso y después las personas vuelven a reclamar pagos al Estado. Todavía ahí se discuten cosas de lugares públicos nuestros, donde el Estado pagó y sencillamente no hizo el trámite de transferencia. Ni transfirió Doctor, ni desalojó. Doctor, nosotros no queremos hacer problema. caótico una participación tan útil, pero yo le quiero preguntar, en telecomunicaciones, todas las ondas radioeléctricas son propiedad del Estado. Sí. Yo particularmente creo que toda la tierra de la media isla de Santo Domingo deberían de ser de propiedad del Estado, pero Sí. hay un problema. Yo no puedo poner una garantía en un banco por una frecuencia que me haya otorgado Indotel, pero sí puedo poner una garantía bancaria en un título que me haya otorgado el registro inmobiliario. Sí. Hágame la diferencia de las dos. Sí, la diferencia es que mientras el Estado es el que tiene el ejercicio del derecho con respecto a las frecuencias, en ese caso da una especie de patente de explotación comercial Sí. para que la persona haga negocio, pero el Estado tiene el derecho Se reserva la propiedad. En el caso de la tierra, no. En el caso de la tierra, aunque el Estado, en un sistema como el que yo he referido, Torrens, el Estado tiene el control de la propiedad, pero otorga derecho. Pero el derecho de propiedad, no de explotación o uso. Entonces, la gente no se da cuenta que el Estado nunca abandona el control de ese derecho, de modo que usted tiene un derecho absoluto de propiedad respecto de su casa. Ahora, el Estado controla el título. Usted nunca tiene el original, siempre tiene un duplicado. El Estado tiene el original. Y el Estado le condiciona y le dice, mire, usted es propietario, es dueño absoluto, es verdad, pero para usted disponer de ese inmueble, sea en hipoteca, sea en venta, en cualquier transferencia o negocio, usted necesita cumplir con algunos requisitos que yo, Estado, estoy Le estableciendo. pongo. Mire, tiene que entregar el duplicado, tiene que hacer un acto notarial, tiene que pagar los impuestos, tiene que cumplir con estos requisitos y entonces venga aquí, porque si usted negocia y tiene todo eso y no viene al registro, esa operación Y si es no como existe. usted dice, en el caso de que el Estado sea el dueño, por aquello de la ley de confiscación, de Sí. todo lo que era de Trujillo y de su federal, si el Estado es el dueño, si el Estado tiene que deshacerse mediante una venta, ¿por qué tiene que ir al Congreso y en qué caso no tiene que ir al Congreso? Eso hay que aclararlo. Fíjese que hay lo que se llama la administración central del Estado. Hay un organismo que maneja los bienes del Estado. Así mismo se llama, bienes nacionales. Nacional, sí. Lo que dispone bienes nacionales va al Congreso. Pero por un mandato constitucional de lo que dispone en términos inmobiliarios, el municipio, el ayuntamiento también va al Congreso. Ahora, hay instituciones que por su naturaleza tienen leyes especiales, regímenes especiales, y entonces tienen autonomía y hacen negocios. Consejo Estatal del Azúcar, sea. Banco Central de la República, Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, Sí. SEA, Sabica, CORDE IAD, y CORDE. CORDE. Todas esas instituciones tienen un ¿Y régimen. CORDE? Claro, es que tienen, pero tiene hasta inmobiliaria CORDE. Fíjese, tienen un régimen. No tienen que ir a Congreso. No tienen que ir a Congreso. ¿Y por qué? ¿Mediante ley o mediante...? Mediante disposiciones especiales, porque cada una de esas instituciones tiene una autonomía. Y en base a esa autonomía negocian. Pero SEA y CORDE tienen inmobiliarias. Como empresa. Claro, La UAS. para manejar sus cosas. Sí, también Sí, la sí, UAS. la universidad La también. UAS tiene UAS. una inmobiliaria, ¿Tiene su pero claro que inmobiliaria la UAS, sí. doctor? Ah, en Gombe. Y le vendió a todos sus profesores y eso no va al Sí, Congreso. Gombe. Porque tienen autonomía. Son leyes y disposiciones especiales que le permiten hacer esas negociaciones.
Lo que pasa, el problema es que hay mucha confusión. Yo le digo porque desafortunadamente, respecto de la materia inmobiliaria, como yo le dije, hay muchas limitaciones. Este sistema registral Torrens cumplirá 100 años en el 20, dentro de 3 años, pero todavía no es bien conocido. Bien. Mire, se maneja mal, o sea, desde el Estado, desde el ámbito privado inclusive, se maneja mal. ¿Por qué? Porque no se conoce el sistema, pero todavía nosotros tenemos, por ejemplo, esos inmuebles, esos llamados multifamiliares, ¿verdad? Esas edificaciones construidas por el Estado, aquí en la capital, en pueblos del interior, en todos los pueblos del interior, hay esos residenciales. No tienen título. Usted se sorprende, pero ¿cómo es posible que en la Lincoln todos esos apartamentos que están ahí no tienen título? ¿Por qué? Bueno, porque el Estado sencillamente, históricamente, ha sido un descuidado. No se hicieron los regímenes de condominio en algunos casos. En otros casos se pagó y no se hizo la transferencia. Yeah. En otros casos no se pagó. Doctor, pero hay una excepcionalidad ahí. La ley de reforma de la empresa pública que aplicó Acorde tiene otra visión del asunto. Lo que haga Acorde con sus posesiones, eso no va al Congreso. Eso digo. Eso dice él. Eso digo, que son instituciones, pero además que son autónomas. Tienen sus leyes y tienen su autonomía, tienen sus regímenes particulares. Porque lo que va, reitero, y debe ir al Congreso es lo que sale de la administración a través de bienes nacionales y lo de los ayuntamientos. Doctor, nosotros le hicimos una visita cuando ustedes tomaron posesión como nuevos miembros del Tribunal Constitucional al presidente de ese organismo, proponiéndole que el tribunal, fuera de lo que hacen en otro canal, hicieran un programa de educación en un área tan importante de la vida como es la tierra. Y no recibió la suficiente apoyo porque hay mucho trabajo, sobre todo hasta de espacio. Doctor, en el caso de preguntas específicas que nos hacen, profundidad, altura y límites marinos, ¿cuáles son los límites de la propiedad privada cuando se habla de esas tres cosas? ¿Hasta dónde para abajo es dueño uno? Bueno, nosotros ahí hasta la China. Hacia abajo, bueno, si es el subsuelo. Sí, subsuelo. Y eso lo maneja el Código Civil, que dice, bueno, en el caso del subsuelo hay un tratamiento especial, el dueño de la propiedad y el Estado. Si no hay nada debajo, doctor, se puede ir se puede donde quiera. Si no hay mina, por ejemplo. No hay problema, no puede eso. ¿Y el espacio aéreo? Bueno, ahí entran disposiciones especiales de seguridad. Hay inclusive tratados internacionales de la quinta libertad. Claro. ¿Y los límites marinos? Bueno, ya usted sabe que en lo que tiene que ver con la propiedad inmobiliaria son los 60 metros de la pleamar. ¿Qué es pleamar, doctor? A partir del momento mismo en que se produce... la parte más cerca. Efectivamente. Bien. Marea alta. Exacto. Pero, y hay muchas viviendas, muchas propiedades. Uno ve sitios y viaja a lugares donde esa franja no se respeta. ¿Quedan exentas de apegarse a esa disposición las propiedades que estaban en el lugar que se encuentran actualmente, aunque estén dentro de los 60 metros? Mira, hay algunas disposiciones, porque existía antes una ley que hablaba de 30 metros, no de 60. Y entonces, por un asunto de derechos adquiridos, el que se beneficia de esa disposición, porque sobrevino la de los 60 metros, tiene que ser respetado. Bien. Doctor, ¿cómo se definen los avances de los últimos 20 años en propiedad inmobiliaria? Mire, yo pienso que hemos avanzado. O sea, a nosotros nos ayudó mucho el sistema, las características del sistema registral Torrens. Eso permitió que el Estado preservara la documentación esencial y al momento que se hizo la reforma, que es una reforma importante, trascendente, por supuesto, con luces y sombras, por fortuna más luces que sombras, y logramos elevar los niveles de seguridad jurídica en la jurisdicción inmobiliaria, los que estuvimos allí.
un muy buen equipo nacional con el concurso de técnicos de distintos países y el apoyo del BID, pues se pudo propiciar esa reforma que su seguridad comenzó en términos muy prácticos. O sea, hasta el año 97 la gente tenía acceso directo a los libros registro, donde estaban los originales de los certificados de títulos. Y tenía acceso también a los libros de inscripción, donde estaba inscrita la propiedad. Entonces, eso era un riesgo permanente, porque no había mucha conciencia en el país de la importancia de lo registral. Había personas que eran de alguna manera sonsacadas y llegaron a sacar originales. Bien. Y hacer negocios afuera y volver y lo reintroducían y todo ¿Usted eso. encontró muchos casos de eso cuando usted Muchísimos, estaba muchísimos. Doctor, Arrancaron un la caos. página, la volvían a poner. Un caos. bien, doctor, cuando usted está en un aula impartiendo clases o cuando está en un estrado que va a hacer una sentencia y hablan de que defina tres frases que usamos. Una es propiedad, título de propiedad. Este es mi título de propiedad. Sí. Otro es carta constancia y otro es, esa es una propiedad ya deslindada. ¿Cuáles son las diferencias de esas tres terminologías? Sí, el título de propiedad es el título seguro, el título que permite a usted establecer la extensión superficial, cuántos metros hay. ¿Y dónde? ¿Y dónde? En segundo lugar, ¿qué tiene en consecuencia al norte, al sur, a este, al oeste? Sí, Eso está definido. Ahí se dice, en términos registrales, que se cumple con el principio de especialidad. Se sabe efectivamente dónde está la propiedad. Cuando eso ocurre, no hay discusión. La discusión viene con la constancia anotada, que la gente llamaba carta constancia, porque a diferencia del certificado de título, era un documento parecido al papel carta, 8,5 por 11. Y entonces de ahí fue que la gente le puso carta constancia. Pero técnicamente es constancia anotada en el certificado de título. ¿Qué era eso? Bueno, eso fue una variedad que introdujo la vieja ley de tierras, que establecía que se podía hacer una rebaja de un certificado de título. O sea, que si dentro de una parcela, un pedazo tal, Exacto. Pero no decía dónde. Ahí venía el problema, porque estaba dentro del certificado de título, pero eran 1.000 metros. Hice una rebaja de 100. ¿Dónde están esos 100? ¿En la playa o en la montaña? No, pero dentro de la misma parcela. Ah, ya, eso ¿Dónde? es una parcela grande que Sí. tuviera montaña y Exacto. playa. Entonces, Pero aún 1.000 metros. sí. En un solar de 1.000 metros vendía 100. Ah, también dentro de 1.000 metros. Claro, porque era ahí la reducción. problema. Bueno, vendió 100, le quedan 900. Cuando venía el Estado, construía una carretera, ahí estaba el problema, porque que le vendieron 100 decía que estaba colindando con la carretera. En tanto que el titular del derecho originario decía, no, él es dueño de los 900, pero Pregunta, sí, pausa. este de 100 quiere estar al lado de la carretera, y ahí venía un conflicto. Ahora, la ley establecía concretamente limitaciones, y ahí viene el problema, que fue que los actores de la jurisdicción inmobiliaria del Tribunal de Tierras de la época se descuidaron, porque el legislador dijo, después de 2 rebajas, Ya. el registrador debe retener el certificado de título para obligar al titular del derecho y a los demás a, en este caso, subdividirse. ¿Eso fue usted que lo inventó? No, eso estaba en la... Estaba en la ley. En la Me ley. pareció que fue con usted No, el registrador. lo que pasa es que nunca se cumplió. Ah. Y entonces después, por eso fue que la Suprema Corte de Justicia, en el proceso de control y modernización, dictó una resolución que se llama Resolución de Reducción y Control de la Constancia ¿Y Notarial. cuándo nace entonces el deslinde?
como consecuencia de la necesidad de esas rebajas hechas, porque si de 1000 metros vendió 100, ya ese inmueble perdió su configuración, ya no tiene al norte, al sur, al este, al oeste lo mismo. Doctor. Entonces ahí hay que deslindar y subdividirse. Entonces surge de ahí, De doctor. ahí. Pero justamente en el tema del deslinde y hablando de los restos, en la actualidad hay muchas personas que están presentando inconvenientes con eso. El doctor Julio Jacín tiene una propiedad, le vende a 3 personas, 2 se deslindan, uno ni ha depositado la transferencia ni deslinda. Se reserva entonces o se anula la carta constancia, existiendo todavía unos 2000 metros disponibles que tiene un propietario. ¿Por qué la ley asume eso y qué debe hacer el propietario para recuperar no su terreno, recuperar su título? Bueno, en todo caso, eso sería un derecho de propiedad. La persona tiene entonces que asumir la defensa, o sea, para eso están las instancias, la jurisdicción inmobiliaria, la litis sobre derechos registrados, la necesidad de que se reconozca un derecho, que la gente haga prueba de ese derecho, porque a nadie se le puede privar de un derecho. Lo que no entiendo es por qué se anula la carta de constancia si todavía quedan 2000 metros que tienen un dueño. Esa es de las cosas que hay que ver, porque hay muchas cuestiones que son de ley y a veces por resoluciones, Reglamentaria. por unos reglamentos, se va contra la ley y hay un asunto que establece la jerarquía de normas. O sea, una ley solo puede ser modificada por otra ley. Bien. ¿Te das cuenta? Sí. Yo sé, pero usted sabe que usted dejó ahí una cuestión tan organizada que a veces un K1 hace cualquier cosa en registro de título. Exacto, pero para eso están los tribunales y las instancias, ¿verdad? La estructura Tribunal es otra jurídica. cosa. Sí. Carlos. ¿Qué pasa legalmente? ¿Qué asidero jurídico tiene el asunto de la ocupación, el derecho adquirido sobre un terreno que siendo invadido mientras es privado, hay gente, por el tiempo que tiene esa gente ahí y el tiempo también transcurrido por el alegado propietario de no reclamarlo, se termina siendo propiedad de la persona que lo está ocupando? ¿Eso tiene validez jurídica? Sí. ¿Hay alguna ley que lo contemple? Por eso yo Posesión vale título, doctor. Sí, pero no, eso es No materia, se materia de muebles, en inmuebles de inmuebles. no. Ay, Pero de todas maneras es válido en términos de inmuebles en el sistema ministerial francés. O sea, en lo que tiene vocación para ir a conservaduría de hipotecas, porque la gente cree que cuando se habla de conservaduría de hipotecas es porque eso trata nada más de hipotecas. No, lo que pasa es que esa figura es la figura predominante. En el sistema registral existente. Sí, claro, es que es predominante la hipoteca, contrario a lo que la gente cree, la figura hipotecaria es más frecuente y gravita más en la cuestión registral que las transferencias por venta. Bien. Entonces, en los sistemas españoles, francés, etcétera, se establece el derecho hipotecario, no el derecho inmobiliario como decimos nosotros. Ahora, en el sistema nuestro, Torrens, una de las cuestiones características es que es imprescriptible el derecho de propiedad. O sea, la persona que tiene un título, poco importa que se ausente del país por todos los años del mundo, siempre esa persona o sus herederos tendrán derecho respecto de esa tierra. bien. O sea, ahí no hay, y el error es muchas veces la gente creer inclusive que esto es del Estado. No, por ser del Estado, no es de todo el mundo, es del Estado. No, si está registrado Doctor, por el Estado. hay una cosa. Si ponemos en 1994 un 0 en una columna, hoy, ¿hasta dónde ha subido el progreso en el orden inmobiliario en República Dominicana? ¿Usted le podría que ha subido un 50%? Mucho más. Mire, Más de un 50. Mire. Yo pienso que nosotros hemos avanzado enormemente. Además de que hemos tenido la fortuna, como le dije, de un sistema bueno. ¿Qué ha faltado? Yo digo que ha faltado más que nada conciencia de la propia autoridad. ¿De qué autoridad? ¿Ejecutivo, judicial o de Mire, uno mismo? De los tres poderes. De los tres poderes. Porque, ¿qué ha faltado en la jurisdicción inmobiliaria? Vocación de servicio, conciencia y rectitud de conciencia. Bueno, usted sabe bien que yo libré una lucha extraordinaria con los notarios que falsificaban cosas. Sí.
y se cancelaron muchos S4. Y hay mucha corrupción en el servicio inmobiliario. Bueno, mire, el problema nuestro no es asunto de corrupción, porque la corrupción se expresa donde quiera. El problema está en impunidad. Ah, ya. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir una cosa, con frecuencia ha oído uno, por ejemplo, que agrimensores desaprensivos, hay muchos agrimensores serios, Sí. pero hay muchos desaprensivos, cometen desmanes. ¿Cuántos agrimensores han sido cancelados, sometidos a la justicia por Ninguno. desmanes? Cero. Y los notarios que le cancelamos el S4 fue por un asunto que uno asumió. Ahora, yo salí hace 5 años de registro. Bien. Y yo no he oído todavía un sometimiento por falsificación documental. Doctor, ¿por qué Wilson Gómez le da tanta importancia a la declaración, al rendimiento de cuentas de Juan Pablo Duarte? Mire, tanto el Tribunal Constitucional como el Instituto Duartiano, entidad a la que yo pertenezco, le otorgan toda importancia a esa rendición de cuentas por lo que ha significado. O sea, no solo porque se evidencia cómo Juan Pablo Duarte era partidario de que efectivamente, ¿Qué es eso que está en pantalla? bueno, son la caligrafía, ¿verdad? Las grafías, la letra, puño y letra de Juan Pablo Duarte, que precisamente comandando adjuntamente con Santana el Ejército Expedicionario del Sur con asiento en Sabanagüey y Baní, él entró en contradicción con Santana porque era partidario de atacar Santana, ¿no? Y él se dirigía a la Junta después de 3 veces decirle a Santana que atacaran porque estaban... ¿En qué año fue eso? Eso fue, bueno, en 1844. En el mismo 44. Entonces, cuando llaman a Duarte, porque él se dirige a la Junta Central Gubernativa, la respuesta que le da es que venga con su Estado Mayor a Santo Domingo y lo nombra comandante de armas de Santo Domingo, pero Duarte, que había recibido 1.000 pesos fuertes del Estado, de la Junta Central Gubernativa para las tropas, al momento de ser llamado así intempestivamente, de repente, viene con un informe pormenorizado de cómo gastó cada centavo de esos 1.000 pesos fuertes. En total gastó 173 pesos. Devolvió a la Junta Central Gubernativa, con ese documento histórico, 827. Y eso se retiene como la rendición de cuentas del general Juan Pablo Duarte, que es un referente que si los hombres públicos nuestros, y también hombres de la vida privada que manejan intereses ajenos, porque el mismo Código de Procedimiento Civil tiene una figura que se llama demanda en rendición de cuentas, o sea, todo el mundo está obligado a rendir cuentas respecto de los intereses ajenos que maneja. Pues mire, ese es un referente útil que cada día tiene más vigencia como cuestión de reclamo y demanda a quienes manejan cuestiones en la vida pública nacional. Doctor, para nosotros despedirnos, una pregunta personal. ¿Usted se siente cómodo en el Tribunal Constitucional y piensa que ustedes son una isla dentro del sistema judicial, o usted tiene la convicción de que eso es parte de un sistema que todo va bien? Mire, el Tribunal Porque es que ahí Constitucional... está llegando todo, doctor. Llega todo, pero sin embargo, a veces uno puede pensar que por el hecho de que llegue todo eso otorga poder. Lo contrario, es un compromiso serio, que nosotros lo asumimos así, con seriedad, que entendemos que tenemos que ser cuidadosos, que ahí muchas veces se ha jugado la propia soberanía del país, que tenemos que ser suficientemente maduros, reflexivos y prudentes para evitar las confrontaciones innecesarias con otros órganos. Internamente no hay confrontación. No, por fortuna hemos logrado Y integrar. hay una sola materia que se trata, lo constitucional, ahí no hay diferentes cortes. No. Bueno, no hay diferentes cortes. Hay, Digo diferentes como... hay de hecho las comisiones de trabajo, pero esas comisiones tienen un sistema, o sea, llega un expediente, aleatoriamente llega a mano de un juez, ese juez articula lo que sería el proyecto de decisión, de sentencia, eso va
al centro de esa comisión, se discute, si la mayoría está de acuerdo pasa entonces al Pleno, pero el Pleno parte de cero y conoce ese proyecto completo, cada juez. Pero no hay materia civil, materia de tierra, No, ahí no hay no, eso. no, Bien, bien. Y dentro, hay generalmente, donde son organismos colegiados, hay pugna en que uno dice, caramba, yo me siento más capaz que el presidente, y han surgido problemas en todos los organismos colegiados aquí, en la Cámara de Cuentas, en la Suprema en un momento, en la Junta Central. ¿No hay ese problema allá? Mire, que haya así puesto en atención con respecto a la cuestión, no, pero naturalmente, donde hay seres humanos y donde hay aspiraciones y a veces ambiciones puede darse, pero allá por lo menos a la fecha no se ha dado en esos términos. Se reconocen las capacidades, uno se da cuenta de que un juez constitucional siempre hace útil un conocimiento. O sea, una persona que tiene experiencia en lo municipal es importante. Una persona que tuvo experiencia en una cuestión simplemente de tránsito es importante. Todo conocimiento en una instancia de esta naturaleza es importante. Ahora nosotros estamos claros de que, si bien es cierto que es un órgano extrapoder y que tiene el propósito y la misión difícil de ponerle control a los órganos del Estado, también uno está muy consciente del medio y de la historia dominicana y sabe realmente cómo manejar cada cosa. Doctor, ¿cuándo vence la gestión de este Tribunal Constitucional? Mire, asimismo, de manera aleatoria, se designaron jueces por determinada cantidad de años. Hay jueces... ¿Desde un principio? Sí, precisamente para evitar que todos salieran El mismo día. al mismo tiempo y entonces quedara sin la experiencia ganada en el tiempo. Entonces hay jueces de 6 años que se irían a partir de diciembre del próximo 2018. Del 18. 2018, porque son 6 años. ¿Cuántos jueces que lo componen el tribunal? 13. 13. Hay otros que se van en 9 años y unos terceros que se van en 12 años. Bien. Ahí no, el que más se va en 12 años. 12 años. Es decir, no hay. Bien. Doctor, ¿usted se siente bien en los 2 pasos que he dado ante la judicatura en inmobiliario y ahí, o tiene mejores recuerdos de la Jurisdicción inmobiliaria. inmobiliaria? No, mire, en definitiva, en cada instancia, Tiene su yo encanto. recuerda que yo estuve en el colegio de abogados y en una época romántica donde no había salario, no había dieta, no había gasolina, no había recursos y todo era a puro honor, Sí. ¿verdad? Y tuve 2 periodos, ¿verdad? Sí. Pero yo procuré que Cámara de Cuentas me auditara mis 2 periodos, Sí. ¿verdad? Estuve en Adoma 2 años también, 2 periodos. Y fui al registro de la propiedad, registro de títulos, que creí que era por 6 meses que iba, y finalmente agoté 16 años. Doctor, gracias. Doctor Wilson Gómez, juez del Tribunal Constitucional de República Dominicana y es director del registro de inmobiliario. Gracias por estar con nosotros. Un honor.